un libro único, no único porque es diferente a los demás, sino que en sí mismo todos esos 66 libros contribuyen a una historia principal, ¿no? Que como hablamos es el plan de salvación. Y eso lo estamos viendo a través de cómo se va revelando y desplegando el reino de Dios, ¿no? Vimos cómo, bueno, primeramente ese concepto de reino de Dios que lo definimos, por Nos definirlo vemos, de ¿no? alguna forma, ¿no? Nos vemos Que ahora. consiste... Mejor. Ya está. Entre la duda. Nos silenciamos, por favor. Que consistía el reino de Dios en el pueblo de Dios que está en el lugar establecido por Dios y bajo el propio gobierno de Dios, ¿no? Y así con esa definición vimos cómo ese reino de Dios perfecto se reprodujo en el huerto, pero por el pecado cómo fue resquebrajado, ¿no? Y destruido ese reino de Dios perfecto diseñado por Dios, pero cómo a través de Abraham hay una promesa que en él serán benditas todas las naciones, le dará una tierra, le dará un pueblo, y parece que se retoma el restablecimiento de ese reino de Dios. Y es lo que estuvimos viendo en la clase anterior, esas promesas, ese pacto hecho con Abraham, en el que le promete, por decirlo así, el restablecimiento del reino de Dios con un pueblo, un lugar bajo su gobierno y su bendición, ¿no? Y ese es lo que vamos a ver cómo se va desplegando esas promesas de Dios en el pacto de Abraham, en lo que llamamos reino parcial, por llamarlo de alguna forma, ¿no? Reino de Dios parcial, de cómo se cumple parcialmente esas promesas de restauración del reino de Dios. Esto es bastante largo cronológicamente, son unos 1000 años lo que vamos a hacer desde Abraham hasta David Salomón. Entonces lo vamos a hacer en 3 partes o en 4, en función de cómo se van desarrollando las clases. Y vamos a ver cómo se cumple la promesa hecha a Abraham de un pueblo. Vamos a ver cómo se cumple esa bendición y gobierno de Dios, esa tierra, ese lugar de Dios que le promete, y una cuarta promesa que no estaba incluida a Abraham, pero sí veremos cómo se desarrolla, que es la de un rey. Vamos a ver primero cómo se va cumpliendo esa promesa de un pueblo. Primeramente, por favor, si nos vamos silenciando, los que... Voy a silenciar a todos. Pues vemos como esa promesa hecha, ese pacto, ya lo hablamos, hecho Dios con Abraham, es un pacto de alguna forma llamado unilateral, en el que es Dios propiamente el que hace que se cumplan todas esas promesas. Es más, a pesar a veces de las actuaciones incorrectas, por llamarlo así, del propio Abraham, Dios va haciendo que se vaya cumpliendo esas promesas. Por ejemplo, vemos cuando Abraham intenta actuar por su cuenta y como ve que no tiene un heredero, pues toma a Agar por su mujer, lo cual no era de la voluntad de Dios. Cómo Dios permite sacrificar a Isaac, pero al mismo tiempo lo frena. Y ese hecho, ¿no?, del sacrificio de Isaac también nos muestra cómo a veces, aún no comprendiendo esas promesas, cómo puede cumplir Dios esas promesas, Él está obrando en nuestras vidas, ¿no? Imaginaros cuando, pues, lo que tuvo que pensar Abraham, ¿no? Cuando le promete que va a nacer de él una descendencia tan grande y el único hijo que tiene, Dios le pide sacrificarlo, ¿no? Pero aún así, él actuó por fe, confiando en Dios. Y es así como ocurre también con el Evangelio, ¿no? A veces no comprendemos cómo Dios lo hace así, ¿no? Esto es una pregunta, ¿no? A ver, ¿qué opináis? ¿De qué maneras Dios tuvo que intervenir? Más o menos empezamos, yo creo que conocemos las historias, ¿no? De Abraham, Isaac, Jacob, José. ¿De qué maneras Dios tuvo que intervenir para que esa promesa hecha a Abraham de que de él nacería una nación grande, tuvo que intervenir para que realmente se cumpliera? A ver qué se os ocurre de esas historias de Abraham, Isaac, Jacob que conocemos. ¿De qué manera vemos en Génesis
a través de esas personas que Dios tuvo que intervenir para que realmente se cumpliera. Sara era estéril, Efectivamente. con lo cual no podía tener hijos. Esa promesa era incumplible si Dios no intervenía, ¿no? Y quitaba la esterilidad de Sara. Y la Exactamente. ancianidad ya de Abraham también. Ese nacimiento fue totalmente un milagro, ¿no? Si Dios no hubiera intervenido, sería inviable, imposible que se cumpliera esa promesa, efectivamente. ¿Qué más? ¿En qué otras maneras también intervino Dios? Bueno, no dejando que muriera el hijo. No Isaac. dejando que muriera el hijo, efectivamente. ¿Qué más? Ya más para adelante, el paso del Mar Rojo, la salida de Egipto, todo eso. Otros milagros e intervenciones divinas que tuvo que hacer Dios, efectivamente. Cuando se revela en la zarza ardiente. También. Mira, vamos a ir viendo algunas de las que ya habéis dicho, aunque no las vamos a ver ahora del tirón, pero poco a poco, según vaya avanzando esta clase siguiente, vamos a ir viendo y nos va a mostrar cómo Dios mismo firma un pacto, por decirlo así, establece un pacto con Abraham en el que le promete, pero que son promesas que sin la intervención de Dios es imposible que se cumplieran, ¿no? Y es lo que le hace especial ese pacto y que vemos tantas cosas parecidas también en el Evangelio, ¿no? Que sin la intervención de Dios serían imposibles que se cumplieran. Lo mencionaba Antonio, ¿no? El nacimiento de Isaac por la esterilidad de Sara y la ancianidad de ambos, ¿no? Y en Génesis 18, 10, 14 y 11:30 vemos cómo ese milagro que parecía algo imposible, pues se cumple. Fijaos, podía haber hecho el milagro Dios pues cuando Sara era joven, pero lo dijo también, creo, Antonio en la anterior clase, como Dios muchas veces permite esto para su propia gloria, ¿no? Como en los evangelios cuando leemos la curación de ese ciego de nacimiento, todo eso era para que se viera, se manifestara y no hubiera duda de esa intervención divina. Pero también vemos en la vida de Abraham esa intervención que tuvo que tener Dios con las mentiras de Abraham, ¿no? Esas medias verdades, que si es hermana, porque es media hermana, pero sabemos que las medias verdades, el propósito es mentir, ¿no? Y él tenía el propósito por el miedo que tenía en su vida. Dios le había prometido que de él nacería una nación, pero aún así tenía miedo de que esos reyes le quitaran la vida porque su mujer era guapa, ¿no? En cambio, pues eso hizo esas medias verdades, esas mentirijillas, que realmente son mentiras y pecados, por miedo y por desconfianza a las promesas de Dios. Y si Sara lo hubiera tomado esos reyes como esposa, ya no hubiera nacido Isaac de Sara como era la voluntad de Dios y tuvo que intervenir a través de sueños, de pensamientos de esos reyes para que abandonaran a Sara y no la tomaran como mujer, ¿no? Por eso decimos intervención de Dios a pesar de las meteduras de pata, ¿no? de los seres humanos, en esta ocasión de Abraham. Curioso también esterilidad de Sara, pero también esterilidad de Rebeca, ¿no? Siempre recordamos más lo de Sara, de sus 90 años, creo, ¿no? Estéril, pero también era estéril Rebeca. Y Dios tuvo que intervenir de nuevo milagrosamente para que nacieran Jacob y Isaac, aunque la promesa seguiría a través de Isaac. Y curiosamente Isaac cayó en el mismo error, pecado, desconfianza en Dios que su padre Abraham, y también mintió sobre su parentesco con su mujer, ¿no? Por miedo a que los reyes la tomaran. Y de nuevo Dios tiene que intervenir para que Rebeca no fuera tomada como esposa por otro rey. Jacob, curiosamente, esterilidad. Raquel también era estéril y no tenía hijos, ¿no? Es muy curioso y no debe ser coincidencia, ¿no? Que Sara, Rebeca, Raquel, estéril, Dios tuvo que intervenir milagrosamente para que esa descendencia continuara a través del vientre de esas mujeres. Curiosamente, Dios tuvo que intervenir también en el vientre de una mujer para que naciera nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vemos cómo Dios utiliza mucho esos nacimientos milagrosos para mostrar su gloria, para mostrar que esto no es casualidad, sino que es interviniendo en la humanidad, en la historia, para cumplir sus propósitos. Pero también intervino en la familia de Jacob. Vamos a leer esto.
Valentina, ¿podrías tú leer Génesis 34, versículos 25 al 30? Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Amor y a Siquén, su hijo, los mataron a filo de espada. Y tomaron a Dina de casa de Siquén y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad, por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes, y llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado por hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. El 35. Sí, hasta ahí. Y luego ahora haremos el 35.5, pero primero, pues No, a vale. alguien no conoce bien la historia, Dina es, pues no sé si llegó a ser violada quizás, contra su propia voluntad por ese pueblo, y sus hermanos en venganza, pues, dijeron que se tenían que circuncidar y estaban todavía con la recuperación de la circuncisión, y decidieron atacar y matar a todas personas. Y Jacob dijo: ahora van a venir a mí, yo no tengo un ejército suficiente y me destruirán, ¿no? Corría el peligro de que Jacob y toda su descendencia fueran destruidos y se acabara ahí ya ese pueblo, esa descendencia de Abraham. Pero 35.5, Valentina. 35:5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Ahí vemos otra vez la intervención divina de Dios protegiendo a su pueblo para que siguiera esa descendencia y cumplir así su promesa, a pesar del hecho que habían hecho terrible Simeón y Leví. Y también siguió Dios guardando a su pueblo en un pasaje también muy conocido, ¿no?, sobre la historia de José. Salvador, ¿podrías leer tú Génesis 45 del 5 al 8? Ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haber vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años de los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Preservación, ¿no? Se repite la palabra para preservaros, para que ese pueblo no muriera de hambre. Y así mismo también 50, 15, 20 remarca ese hecho de la intervención de Dios, incluso utilizando a veces, ¿no?, el pecado de sus hermanos, lo convirtió en bien para cumplir sus propósitos, de que el pueblo de Dios, la descendencia de Abraham, continuara y no se acabara ahí, ¿no? Si no, sería imposible cumplir esas promesas dentro del pacto hecho a Abraham. Y ahí en Génesis, ya finalizando Génesis, cuando Jacob está muriendo, da una bendición a cada uno de sus hijos, ¿verdad? Scott, ¿puedes leer 49:8-12? Que es la bendición que hace a su hijo Judá, Jacob. Sí, 49, 8 a 12. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. María, ¿podrías leerlo tú? Sí, Bueno. Te hemos perdido momentáneamente, Scott.
¿Me oyes, Scott? Vale. ¿Scott? María, ¿podrías Sí. leerlo tú? ¿Era hasta cuál? ¿Hasta qué? Génesis 49, versículos del 8 al 12. Al 12, vale. Judá, tus hermanos te alabarán, tu mano estará sobre el cuello de tus enemigos y los hijos de tu padre se postrarán ante ti. Eres un cachorro de león, oh Judá, vuelves de cazar, hijo mío. Se agacha y se recuesta cual león, y como leona, ¿quién lo despertará? El cetro no será quitado de Judá, ni la vara de autoridad de entre sus pies, hasta que venga Silo y le obedecerán los pueblos. Atando a la vid su borriquillo y a la cepa la cría de su asna, lava en vino su vestidura y en sangre de uvas su manto. Sus ojos están brillantes por el vino y sus dientes blancos por la leche. Hasta ahí. ¿Qué tiene de tú misma, María, o el que quiera participar, qué tiene de especial esta bendición de Jacob a Judá? Bueno, la verdad es que como tiene muchas metáforas, me es difícil de saber, pero parece que lo que me llama la atención es que el cetro, o sea, el cetro de rey, ¿no? El reinado no será quitado, ni la vara de autoridad. Luego, y te obedecerán los pueblos, al principio dice, los hijos de tu padre se postrarán ante ti, o sea, va a tener autoridad y el rey, o sea, el reino, que supongo que se referirá luego a Jesús, y bueno, primero a David y luego la línea de David a Jesús, pues que no sería nunca, siempre permanecería ese rey, vamos, que no sería... Efectivamente. Hablábamos de que había 3 promesas a Abraham y que una luego extra, ¿no? Y es la promesa de un rey. Y aquí ya vemos esa promesa de un rey, de un reino, a través de la descendencia de Judá. Y como bien decía María, pues vemos ecos aquí de ese reinado eterno que primeramente se manifiesta en David, pero que luego se cumple plenamente en Jesús, ¿no? Te alabarán tus hermanos, pues esa superioridad, ¿no? De la descendencia de Judá al resto. Cachorro de león Judá, ¿no? Apocalipsis 5:5 dice, y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Ese león de Judá es Jesús, ¿no? Y ya aquí hay una mención, una profecía que cuando lo escuchara Judá, pues a lo mejor no sabría descifrarla plenamente, pero hoy con toda la revelación de la Biblia, pues podemos afirmar y estar seguros de que se estaba refiriendo a Jesús en su cumplimiento máximo. Lo decía María, no será quitado el cetro de Judá. Esto es reafirmado luego con el pacto con David, que veremos más adelante, de que siempre habrá un descendiente de él reinando y su reino será eterno, lo cual se cumple en el reinado del propio Jesucristo. Entonces vamos viendo cómo se van desplegando, ¿no? Veis que no nos vamos deteniendo en versículo por versículo de todo Génesis, sino la idea es eso, es de una panorámica cómo ese plan de Dios que estaba en el Edén, pero vamos a decir, entrecomillado, frustrado, porque a Dios nadie frustra sus planes, pero como el hombre destruyó ese reino de Dios perfecto, pero como Dios ya empieza con su plan de restauración de ese reino a través de este pacto de Abraham y cómo va lanzando promesas, y poco a poco él va cumpliendo por sí mismo esas promesas a través de los seres humanos, ¿no? ¿Alguna pregunta, cuestión, sugerencia, comentario? Entonces vemos hasta aquí que esas promesas, ¿no? Y esa parte del reino, el pueblo de Dios, el lugar de Dios, el gobierno de Dios, pues se van cumpliendo, aunque todavía quedan otras por cumplir. Ese pueblo de Dios se va desarrollando, se va multiplicando, ¿no? Allí en Egipto hasta que pues es bastante numeroso el pueblo de Israel. Pues parece que esa descendencia de Abraham realmente pues está cumpliendo esa promesa hecha por Dios. En cambio, pasados los años, pues sabemos la historia, ¿no? El faraón que había en ese momento que conoce a José muere y esclaviza, tiene miedo de ese crecimiento tan grande de la población de Israel y los esclavizan. Entonces no se está cumpliendo ni esa bendición bajo el gobierno de Dios,
ni esa tierra prometida, ¿no? Están en una tierra extraña, Egipto, y además están esclavizados. De momento solo se ha cumplido parcialmente una de esas promesas, que es tener una descendencia grande, ¿no? Y el pueblo a veces pues, podría pensar, oye, ¿se ha olvidado Dios de sus promesas, de su pacto con Abraham? Pero fijaros lo que leemos en Génesis 15:13, ¿no? Que se lo dijo Dios a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. O sea, no escapaba nada a Dios en su plan. Él ya sabía que eso ocurriría. Y en Éxodo 12, 40, 41 nos dice que el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fueron 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Otra promesa cumplida. Uno dirá, bueno, 400, 430, bueno. Dios estaría hablando un poco redondeando, no estaba queriendo dar esa cifra exacta, ¿no? 400 o 430 años. Pero Dios no se había olvidado de ese pacto, ¿no? Y eso lo vemos en los primeros capítulos de Éxodo. Dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Esto pues sabemos las figuras literarias que se utilizan en la Biblia, Dios no se olvida, ¿no? Ah, anda, se me había olvidado. No. Sino que dijo, ahora es el momento, ¿no? De continuar esas promesas hechas en el pacto. Y así él mismo dice que descendió, sabemos que también otra figura literaria, no descendió físicamente, para librarlos de la mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Vemos que Dios continúa en vigor ese pacto hecho a Abraham, Isaac y Jacob. Les había dado esa descendencia numerosa prometida y ahora es tiempo de darles también esa tierra que él también les prometió. Jorge, ¿puedes leer tú este pasaje? Así no leo yo tanto, se me escucha demasiado. Éxodo 6 del 2 al 8. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, más en mi nombre. Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra de los que fueron forasteros en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios. Y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de la servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová de vuestro Dios, que os sacó debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad, yo Jehová. Gracias, Jorge. Vemos continuamente, ¿no? Lo del pacto, el pacto. Y es que Dios funciona, ¿no? Vemos cómo utiliza esos pactos divinos con seres humanos a través de los cuales Él restaura ese reino y establece las promesas para su pueblo. Entonces, ese pacto de Abraham sigue vigente, ¿no? En la época de Moisés, y lo único que ocurre es que se va poco a poco cumpliendo, aunque sea de manera parcial. Por eso hemos llamado este capítulo el reino de Dios parcial, porque su pleno cumplimiento llega luego con Jesucristo. Aquí una frase de Sproul, ¿no? Dice, en un libro, Las promesas de Dios, si alguien quiere profundizar en los pactos, este es un libro para ello. Dice, Dios no solo sacó a algunos esclavos del cautiverio y los liberó para hacer lo que quisiera, no. Él les dio libertad para poder cuidar de ellos y convertirlos en su pueblo del pacto, para que ellos heredaran la tierra de Canaán y fueran una bendición para todo el mundo, ¿no? Vemos dentro de ese plan de Dios
el plan que tenía con su pueblo, utilizarlo, que Israel fuera su representante, ¿no? Aquí en la tierra y llevaran bendición al resto de naciones. Y vemos, igual que Dios tuvo que intervenir para cumplir ese pacto hecho a Abraham, como hemos visto antes, tiene que seguir interviniendo a través de la figura ahora de Moisés. Lo hizo a través de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José, de Judá con su promesa, y ahora también a través de Moisés. Esa intervención empieza ya en el nacimiento de Moisés. Leemos en el primer capítulo de Éxodo cómo el faraón quería matar a todos los recién nacidos, a todos los niños recién nacidos, y fue así su mandato. Entonces la madre de Moisés pues lo soltó en el río, y casualidades de la vida, casualidades entrecomillados, ¿no? La hija del faraón decide cuidar y adoptar a ese hijo que es Moisés. De nuevo vemos la intervención divina, ¿no? Cómo Dios tocó el corazón de esa mujer para adoptar a Moisés y preservarlo y que no fuera asesinado o muerto, ¿no? En el propio río. Vemos también esa intervención de Dios para cumplir su pacto, sus promesas, con las conocidas plagas en Egipto, eso lo vemos de los capítulos del 7 al 12 de Éxodo. Y también, creo que lo decía Eliseo, pues la apertura del Mar Rojo y la derrota allí en el mismo mar con ese milagro de levantar las aguas de todos los egipcios. Esto nos muestra, ¿no? Cómo no hay quien detenga a Dios para cumplir sus promesas, sus pactos y sus propósitos, ¿no? Para restaurar su reino como es su voluntad. Y luego continúa, ¿no? En Éxodo 12 leemos que justo antes de la última plaga de la muerte de los primogénitos, una historia muy conocida, ¿no? La podemos recordar leyendo Éxodo 12. Pero vamos a leer solamente estos versículos. A veces no sé si se me oye. ¿Alguien que me confirme que se me oye? Sí. Vale, gracias. Sí, se te oye. Es que a veces, claro, la sensación es, yo tengo un PowerPoint en la pantalla y no veo nada. Entonces, a veces digo, se me puede ir la conexión y no... Gracias por la confirmación. No, si no te avisamos. Vale, Éxodo 12, del 3 al 7. Pero vamos a leer luego otro pasaje. Perdona, María Ángeles, que me retracte yo a mí mismo. Sí. Luego más adelante vamos a leerlo. Sí. Pues recordando un poco y parafraseando un poco, resumiendo la historia, Dios, antes de esa plaga, ¿no? Que es la muerte de todo primogénito, es que maten un cordero, por resumirlo mucho, ¿no? Y que cojan la sangre del cordero y manchen los dinteles de las puertas con esa sangre, para que cuando pase el Espíritu de Dios para asesinar a todos los primogénitos, pase de largo, por decirlo así, de las casas de los israelitas y no mueran sus propios primogénitos, ¿no? Y, bueno, pues tienen que celebrarlo dar las instrucciones de cómo celebrar luego esa Pascua, esa fiesta, de una forma anual, ¿no? Y una pregunta para nosotros hoy en día es cómo esa Pascua judía apunta o anticipa el sacrificio del propio Jesucristo y en qué se parecen esas Pascuas. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Que quiera responder? En esa Pascua se sacrificaba un cordero, que la sangre del cordero salvó al pueblo de Israel. Entonces, ese sacrificio representa luego el sacrificio de Jesucristo, que por medio de su muerte somos todos salvados. Efectivamente. ¿Alguien si quiere añadir algo o complementarlo? Es eso, efectivamente, Antonio. Pero ¿alguien si quiere comentar algo más? Bueno, igual que salvó de la muerte, en aquel momento a nosotros nos salva de la muerte eterna también. Bueno, nos da la salvación eterna, o sea que lo que nos salva es de la condenación eterna. Efectivamente. ¿Alguien quiere comentar algo más? Efectivamente, es lo que habéis dicho, ¿no? Que ahora tú misma, María Ángeles, pero te voy a cambiar el versículo, 1 Corintios 5:7.
¿Lo leo yo? Sí, ¿O no? léelo tú, por favor. Perdona. 1 Corintios 5, 7. Dice lo siguiente. Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Efectivamente. Él es nuestra Pascua, lo habéis dicho. Se sacrificaban un cordero, Él fue el cordero que quita el pecado del mundo, es el que sacrificó. Es una salvación, pongo aquí, por sustitución, ¿no? Tuvo que haber una muerte, un derramamiento de sangre para la salvación de uno, ¿no? En este caso eran de los israelitas, pero ya prefiguraba, apuntaba a esa salvación que haría a través de la muerte y el sacrificio del propio Jesucristo por nosotros. Igual que Dios salvó, liberó de la esclavitud también mediante esos corderos muertos, Dios nos salva de la esclavitud del pecado por la muerte y la sustitución por el sacrificio de Jesucristo, ¿no? Así cuando leemos pues este pasaje del Antiguo Testamento es imposible leerlo sin pensar en cómo esto apuntaba y cómo se cumple con Jesucristo en nuestra propia salvación y liberación, ¿no? Y igual que Dios salvó, por llamarlo así, sustitución, también salvó por conquista, por llamarlo así, de la derrota de los enemigos de su pueblo. Porque como lo conocemos, después de todo eso, pues los dejó, después de la muerte de otros primogénitos, les dejó salir el faraón al pueblo de Israel, pero luego se arrepintió y salió detrás de ellos a perseguirlos, ¿no? Y es donde se acontece la famosa historia de la apertura del Mar Rojo. Y vemos como ese evangelio, ¿no? Dentro del Antiguo Testamento, evangelio no es más que buenas noticias, y esa buena noticia de la liberación del pueblo de Israel, que era prometido, pues se cumplió, salvando de la esclavitud, y todo lo hizo para la propia gloria de Dios, ¿no? Sara, ¿puedes leer tú Éxodo 14, del 10 al 18? Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y velad la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y he aquí, yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando me glorifiquen en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Vemos esa acción, ¿no? Esa salvación que viene por Dios, no viene por méritos, no viene por la valentía del propio el pueblo de Israel, ¿no? Que ya otra vez quería volver a Egipto, estaba desconfiando de Dios. Leemos otros pasajes que cuando se quejaban, no se quejaban contra Moisés, de alguna forma contra quien se estaban quejando era contra el propio Dios, ¿no? Que es el que estaba ordenando todos estos sucesos, pero aún así Dios se glorifica y es él el que derrota, el que pelea por ellos para derrotar a los egipcios, ¿no? Y de alguna forma, como ocurre también con Jesús, ¿no? En Colosenses 2:15 dice que desarmó los poderes y a las potestades por medio de Cristo, los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal, ¿no? Así mismo Jesucristo
derrota al enemigo de su pueblo hoy en día, que es Satanás, nos libera del pecado y cumplirá también ese evangelio, ¿no?, que nos ha dado por Jesucristo, con su muerte, con su salvación, y poder pasar aquí en la tierra liberado del pecado y viviendo en comunión con Él, pero cuando venga el juicio final, poder también vivir en su presencia de una forma continua y eterna, ¿no? Y todos los poderes enemigos de su pueblo y del propio Dios humillados. Vemos esa salvación, pues, de conquista, ¿no?, por el propio Dios en el pueblo de Egipto, y que apunta también a esa derrota de Satanás y de los enemigos del pueblo de hoy. Entonces vemos en todos estos acontecimientos como, por llamarlo así, esta operación rescate. El protagonista no es Moisés, no es ni mucho menos, por supuesto, la nación de Israel, sino es el propio Dios que, utilizando como mediador a Moisés, salva a un pueblo que no puede salvarse, ni mucho menos a sí mismo. Y Dios nos muestra de una forma más su fidelidad, en este caso a ese pacto hecho con Abraham, y da a conocer a todo el mundo su poder. Uno, cuando lee el Antiguo Testamento, ve muchísimos pasajes, ¿no?, que hacen alusión a este evento. Y recordar al Dios que os sacó de la esclavitud, que derrotó al pueblo de Egipto en el Mar Rojo, y muchas naciones, ¿no?, alrededor conocían al propio Dios por este hecho y este evento realizado contra el poderoso imperio de Egipto. Por decirlo así, de alguna forma, en el Antiguo Testamento, este era el evangelio que proclamaba el propio Dios, ¿no?, de cómo la salvación estaba en él, y no había nadie más poderoso que él, podía derrotar a cualquier enemigo. Y debería infundir, ¿no?, no solo temor, sino la necesidad de que toda persona, no solamente los israelitas, pues se adhirieran y unieran a este Dios. Y como estamos haciendo en el resto de capítulos, pues aunque hemos visto ya algo, ¿no?, de cómo todos estos hechos nos hablan o apuntan hacia Jesucristo. Hablábamos de la Pascua, ¿no?, ya lo hemos comentado, de cómo esa sangre del Cordero, pues el propio Jesús nos sustituyó por su sacrificio. Y también un hecho interesante es como Israel, en algún pasaje, en Éxodo 4, 22 al 23, en Oseas 11:1, es llamado Hijo de Dios, ¿no? Pero vemos cómo Jesús será el verdadero Israel, el perfecto Hijo de Dios, que le obedece completamente y lleva a cabo todos los planes de Dios. Y uno cuando ve Éxodo y lo compara con Mateo, muchos han sacado muchos paralelismos. A mí me sorprendió, la verdad que yo no había caído. Pero alguna vez lo había leído, pero viéndolo así en panorámica es interesante, ¿no? Uno puede leer Éxodo 4:22 y habla de Israel como el primogénito de Dios, el Hijo de Dios, pero en Mateo, en varios versículos del capítulo 1 y del capítulo 3, se refiere a Jesús como ese primogénito de Dios. Israel viajó a Egipto y luego regresó de Egipto a Canaán, y Jesús, ¿no?, en Mateo lo toma como una profecía, que el propio Jesús también, cuando pues Herodes lo persiguió, ¿no?, quería matarlo, su familia viajó a Egipto y luego posteriormente regresó. Tras pasar por las aguas, pasa por el desierto. Israel lo hizo después del Mar Rojo, fue al desierto. Jesús, después de ese bautismo, se fue al desierto. Israel pasa por algunos ciertos momentos de escasez de agua y alimento. En capítulos 15 y 16, Jesús en su paso por el desierto y las tentaciones, ¿no? Israel es probado en el desierto. ¿Y cómo acaba Israel? Pues quejándose continuamente. Y Jesús también en el desierto, pero venció toda tentación. Israel cayó en la tentación de adorar a ídolos, pues construyéndose el becerro de oro, pero Jesús en el desierto no cayó en la tentación de adorar a Satanás con las promesas que él le hacía. Israel recibió la ley en el monte, y Jesús da su propia ley, entrecomillado, la ley, en el sermón del monte, ¿no? La verdad llama la atención todos estos paralelismos
tan similares entre Israel y el propio Jesús. Y es porque Jesús, ¿no?, se convierte en ese representante perfecto de la nación de Israel, al cual nos unimos en fe, y por ello, como lo dice Pablo en Gálatas, somos herederos de esas promesas hechas también a Abraham. Y no sé si queréis comentar alguna cuestión más. Yo ya he terminado lo que tenía que poner hoy.